Lo presentábamos oportunamente cuando sucedía. El gobierno de Venezuela que dio de baja la señal CNN en español, CNN. Esto tiene sus razones. El país difaman y distorsionan la verdad contra la paz y la estabilidad democrática de la nación a raíz de una investigación que presentó la cadena acerca de la venta de pasaportes, ¿no? En definitiva, personas que podían pagarlo, a gente relacionada incluso con terrorismo. Bueno, Luis Almagro, secretario general de la OEA, mencionaba lo siguiente acerca de este caso. Esta semana, el gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano. Por orden presidencial, la cadena CNN fue retirada de la televisión para abonados del país, reforzando un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público. Esta semana también fueron detenidos por 36 horas y expulsados de Venezuela 2 periodistas brasileños que investigaban las obras asignadas por el gobierno venezolano a la empresa Odebrecht. La libertad de expresión tiene una función social fundamental en el sistema democrático. La censura y el hostigamiento a la prensa están volviendo la libertad de expresión en Venezuela una declaración teórica. Defender la libertad de los medios de comunicación y los periodistas para expresarse es defender la democracia. Estos son los valores que tenemos que recuperar en Venezuela ya. El uruguayo Luis Almagro. Y aquí con nosotros tenemos a la diputada de Cambiemos, Karina Banfi. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y además trabajó en la OEA como consultora de prensa. Karina, bienvenida. Muchas gracias, Karim. Buen día. Qué enorme repercusión toda esta situación. Contanos, por favor, tu opinión. Sí, bueno, es un hecho más lamentable que vive el pueblo venezolano. No es la primera vez que se corta la emisión de una cadena, que es una clara censura a la libertad de prensa y de expresión. El primero fue Infobae, después fue la cadena NTN24, después TV Azteca y ahora CNN en español. Siempre hay una excusa y el sistema también permite, el sistema interamericano, que obviamente protege a los ciudadanos sobre cualquier aventura que pueda tomar un gobierno para censurar la voz, es tomar otras medidas si no está conforme o cree que hay una difamación, como por ejemplo el derecho a réplica, claro, o los mecanismos de las responsabilidades ulteriores. Pero hay algo mucho peor que están viviendo también los venezolanos, que es la autocensura. Ya los venezolanos no miran más los noticieros, principalmente porque saben que cualquiera que puede pasar alguna noticia en contra del gobierno, esto va a ser expropiado y bajo testaferros, simulando una compra privada, en realidad lo que pasa en esos medios es a formar parte del holding mediático que está armando Maduro para que hablen bien de él. Eso es lo que sucede en Venezuela. La gente se comunica por internet, la gente conoce... De hecho, CNN tiene por YouTube su versión, ¿no? En internet, en la red. Y creo que lo dijo muy claro ayer el presidente Macri, y creo que celebramos todos esa posición que tiene tanto la Cancillería como el gobierno de los argentinos, en donde tenemos que colaborar, y principalmente el trabajo de nuestra canciller y de todos los actores que trabajamos las relaciones internacionales. Yo también soy miembro del Parlamento de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo podemos ayudar a Venezuela para que realmente tenga un proceso de transición democrático hacia una estructura que realmente le responda a la sociedad? Maduro tendría que haber llamado a elecciones en diciembre de alcaldes, o sea, de intendentes. Y no lo hizo. Ahora, hay un mecanismo constitucional que le permite seguir en regla aún faltando. Ellos tienen el sistema de el principio de revocatoria, pero realmente no, el Congreso no funciona como tendría que funcionar. Los diputados, los legisladores de la Asamblea no cobran salario y además son perseguidos penalmente. Sí, se entiende. ¿Pero qué puede hacer entonces la comunidad? Porque cortar lazos es destrozar también parte del pueblo. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo. Totalmente, totalmente. Cortar lazos creo que no, creo que hay que estar atento, hay que estar alerta, hay que denunciar este tipo de acciones que comete un Estado
dentro con su pueblo y principalmente, mira, los derechos humanos no tienen fronteras. Los derechos humanos principalmente es una agenda internacional en donde tenemos que estar toda la comunidad, toda la humanidad, atentos a que aquellos quienes le damos el poder bajo la representación democrática no abusen de esa facultad que le ha otorgado el pueblo. Pero fuera de la cuestión declarativa de la OEA, ¿qué otra cosa vos que has estado allí puede llegar a ser en forma concreta o se queda en la situación declarativa? Mira, a ver, hay mecanismos que tiene la Carta Democrática que se podrían implementar, pero eso es parte de un proceso de diálogo en donde se tienen que poner de acuerdo todos los estados del sistema interamericano y de la Organización de los Estados Americanos, desde el chavismo, o sea, desde el comienzo del gobierno de Chávez se discute en la Organización de los Estados Americanos, pero también los intereses que hay en términos económicos y comerciales en toda América, creo que también responde a que a veces miramos para el otro lado y no ponemos el eje o el punto donde es que cómo la gente puede vivir en paz y cómo puede ser que Venezuela esté pasando por esto, y principalmente Argentina creo que tiene una deuda histórica con ellos en donde tenemos que acompañar, tenemos que estar alerta y denunciar estas cosas. Por lo pronto les estamos abriendo la puerta a unos cuantos que están llegando a nuestro país, como nuestra Constitución lo manda, con todos los hermanos latinoamericanos y del mundo que quieren habitar este suelo argentino. Son recibidos en épocas muy difíciles de inmigración y vetos y controles y demás. Eso sí tienen la pero sin embargo se han otorgado el año pasado muchas visas, tanto de estudio como de trabajo a Venezuela, y principalmente el director de Migraciones está haciendo un trabajo muy sensible con este sector de la sociedad, principalmente por la situación en la cual hoy se encuentran en términos económicos, sociales y políticos. Dejamos Venezuela, la diputada está trabajando entre tantos temas en una situación llamada conflicto de intereses. A propósito del correo, la familia presidencial con este negocio que tiene decenas de años, que ha trabajado para el Estado y que ahora se encuentra en este enorme conflicto que tiene distintos frentes de investigación, se está trabajando para que esto no vuelva a suceder, porque en este gobierno, como muchos dicen, de personas que han venido de las empresas privadas, el gobierno de CEOs les llaman, bueno, puede suceder, y de hecho está sucediendo, porque hay incluso advertencias a distintos funcionarios que tienen actividad privada y entra en choque. Contanos, por favor, Karina. Bueno, el tema del conflicto de interés no es nuevo. Lo hemos vivido también en el último gobierno del kirchnerismo. La relación de Otesur, por ejemplo, de Chicone, también tiene una fuerte raigambre en el conflicto de interés. El problema que tiene Argentina es que no tiene mecanismos o institutos fortalecidos para evitar o prever estas situaciones. Por lo tanto, el Congreso hemos tomado una decisión, y a mí me ha encomendado el presidente del Interbloque, Mario Negri, junto a otros diputados, como la diputada Los Penato y el diputado Sánchez, a trabajar en un proyecto de conflicto de interés que principalmente lo que va a hacer es regular y generar un procedimiento no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Esta regulación de qué se trata? ¿De un estamento, de cuestiones que se deben cumplir, de que antes el funcionario debe declarar todo, poner en fideicomiso, ese tipo de cuestiones? Mira, tiene que ver con la reforma de las declaraciones juradas para que ya quede establecido cuál es el patrón real sobre el patrimonio cuando una persona que viene de otra actividad asume la función pública, y por el otro lado principalmente lo que tienen es la protocolización, un protocolo de qué tenemos que hacer todos nosotros para evitar el conflicto de interés. Así es. Bien, diputada, muchas gracias. A medida que avance en este trabajo vamos a querer enterarnos un poco más, así que te volvemos a invitar. Aquí estaré bien temprano. Muy bien, así me gusta. Muchísimas gracias, diputada. A vos. Vamos a ir a la pausa. Dale, nos acompañan hasta las 10. Más noticias.